Iniciamos con la... Y estábamos viendo a Campylobacter, ¿verdad? Entonces habíamos visto que Campylobacter produce una diarrea parecida a la de Shigella, solamente que es una sintomatología menor, ¿verdad? Entonces otras características de la enfermedad son el malestar, fiebre y dolor abdominal. En algunos casos se puede observar bacteriemia y el microorganismo, como es microaerofílico, y va a crecer a una temperatura de alrededor de 42 grados centígrados. Básicamente ya podría ser termófilo, pues se puede encontrar bastante frecuente en lugares como el ciego del pollo, ¿verdad? Entonces, Campylobacter básicamente se puede alojar en lugares con una temperatura tan alta como por ejemplo el ciego del pollo, que puede llegar hasta 45 grados centígrados. ¿Vale? Entonces, esto también es una manera en la que nosotros podemos aislarlo e identificarlo porque generalmente se utilizan medios selectivos y también una estrategia de cultivo que se caracteriza por mantener el agar a estas temperaturas, ¿verdad? Se puede dar tratamiento con antibióticos en la diarrea con Campylobacter, pero generalmente esta es una enfermedad que se quita sola, es autolimitada, ¿vale? Entonces vamos a ver las características más importantes de Campylobacter jejuni. Es un bacilo curvo, microaerofílico. La principal vía de contaminación es el consumo de carne contaminada, principalmente de pollo, pero también puede ser de bovinos o de ovinos. En cuanto a en cuanto a sus características morfológicas, pues Campylobacter tiene forma de S cuando nosotros lo observamos a el microscopio. Produce la diarrea del viajero o puede producir diarrea del viajero y va a afectar principalmente a niños y a personas inmunocomprometidas. Entonces, se caracteriza porque la bacteria se adhiere, coloniza, invade y libera también una enterotoxina. Entonces puede provocar lesiones a nivel del yeyuno, lo cual pues va a generar muerte del tejido conjuntivo, muerte del endotelio, de las células del epitelio y también de los vasos sanguíneos aledaños o destrucción de los vasos sanguíneos aledaños, lo cual puede producir una diarrea que puede ser sanguinolenta, ¿verdad? Entonces su diagnóstico se da directamente por la tinción de Gram si nosotros observamos la forma de S característica, aparte son oxidasa positivos y crecen entre 37 y 42 grados, pueden producir ácido sulfídrico, no es fermentador y se cultiva particularmente en dos medios, uno que se llama Campivab, que es específico para Campylobacter, y otro que se llama Butzler, ¿sale? También se puede diagnosticar por aglutinación con sueros específicos ante los antígenos de Campylobacter jejuni o contra los anticuerpos producidos por el organismo ante Campylobacter jejuni. Sus manifestaciones clínicas son un periodo de inicio de 1 a 3 días, produce enteritis, que es una inflamación del intestino delgado, diarrea inflamatoria, la cual es autolimitada y se caracteriza por fiebre, náusea, dolor abdominal. Puede producirse moco y sangre, solamente que en menor proporción que la disentería provocada por el Shigella, y también produce mialgias y artralgias. En cuanto a sus complicaciones, puede generar síndrome de Guillain-Barré y síndrome de Reiter por los antígenos que produce. Cuando tienen un MHC apropiado para poder generar este tipo de enfermedades, puede generar aborto espontáneo u óbito, que es cuando el bebé nace muerto, y puede generar que también el parto sea prematuro. Muy bien, ahora vamos a ver a Helicobacter. Entonces, se ha aceptado que Helicobacter pylori es la principal causa de gastritis y de úlceras gástricas, ¿vale? Entonces, muchas veces la gastritis que nosotros tenemos no es porque hayamos consumido mucha salsa Valentina de niños, sino básicamente porque estamos infectados por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Este microorganismo se hospeda de manera crónica en la mucosa estomacal del hombre. Ojo, aquí dice del hombre, pero se refiere al hombre como humanidad, ¿verdad? Hombres y mujeres. Entonces, esta bacteria
vive en la mucosa del estómago. ¿Y cómo vive en la mucosa del estómago si se supone que ahí tenemos un pH muy ácido, ¿verdad? Pues bueno, tiene sus maneras para poder evadir o evitar la afectación por la acidez gástrica. El cultivo es la manera en la que generalmente lo diagnosticamos, pero puede fallar en un cierto número de casos, particularmente porque obtener una muestra del estómago no es tan sencillo, ¿verdad? Y como no habita en el intestino grueso, pues va a ser escaso en las heces. El microorganismo, pregunta de examen, produce una enzima que se llama ureasa. La ureasa genera amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco que se produce genera un pH básico. Entonces, básicamente la bacteria, donde forma los núcleos de población en los que se encuentra en el estómago, va a estar rodeada por amoníaco, el cual va a neutralizar el pH del estómago, permitiendo que, al menos en el entorno donde se encuentra la bacteria, tengamos un pH menos ácido y por lo tanto la bacteria pueda vivir plenamente ahí, ¿verdad? Entonces, la identificación de la ureasa ayuda a detectar e identificar el microorganismo aislado. La ureasa se produce en tales cantidades que puede ser directamente detectada en la mucosa, muestreada por endoscopía. Entonces, por endoscopía, nosotros podemos determinar dónde se encuentra esa ureasa por, obviamente, los cambios histológicos que hay en el estómago. Entonces, la endoscopía pues, puede ser una fuente de diagnóstico de úlceras gástricas o de gastritis ocasionadas por Helicobacter pylori. También hay otra prueba que se llama prueba de aliento, la cual básicamente involucra el consumo de carbono 14, que es un isótopo radioactivo. La terapia con antibióticos sí puede eliminar el microorganismo, esto es importante. Generalmente la gastritis es crónica, el individuo puede vivir toda su vida con el Helicobacter pylori, generando daño crónico a el estómago, pero la terapia con antibióticos, ojo, no siempre, pero puede ser eficaz para eliminar al microorganismo. También se pueden curar las úlceras pépticas, perdón, y en general se previenen los relapsos, que es cuando nuevamente se empiezan a generar estas úlceras pépticas, ¿vale? Entonces, a manera de resumen, Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, catalasa positiva, es un bacilo con forma de espiral. Son móviles y esto permite que se unan a células epiteliales, particularmente en el estómago. Puede producir diferentes toxinas, por ejemplo, una de ellas es la BAC-A, que es una citotoxina vacuolizante o que se conoce como citotoxina vacuolizante A, y CAC-A, que es un gen asociado a una citotoxina, ¿verdad? Entonces, la mnemotecnia para aprenderse las toxinas de Helicobacter pylori es la vaca caga, ¿vale? Entonces, la molécula más importante que produce es la ureasa. La ureasa produce amoníaco y esto va a neutralizar a los ácidos gástricos. En cuanto a las enfermedades clínicas que puede producir, puede generar gastritis o úlceras gástricas. Las gastritis es un infiltrado inflamatorio de la mucosa gástrica. Básicamente las células del sistema inmune llegan a la mucosa gástrica generando daño en la mucosa y eso es lo que caracteriza la gastritis, ¿verdad? Ahora, cuando se genera pérdida de la mucosa gástrica y daño a el tejido epitelial y el tejido conjuntivo aledaño con la consecuente liberación de ácido clorhídrico o llegada de ácido clorhídrico hacia las células endoteliales, pues entonces tenemos úlceras gástricas, ¿vale? Entonces, los síntomas pueden ser agudos o pueden ser crónicos. En los síntomas agudos tenemos sensación de plenitud, sensación de que nos llenamos rápido, náuseas, vómitos y también puede haber hipocloridria, una disminución de cloro en el líquido que se encuentra dentro del estómago. Ya la cronicidad de una infección por Helicobacter pylori puede tener las siguientes características. Puede generar fibrosis, proliferación del epitelio tipo intestinal y el aumento de riesgo de un linfoma u un carcinoma gástrico, ¿verdad? Como muchos procesos inflamatorios, pues generalmente
las úlceras gástricas y las gastritis, pues nos generan el nicho adecuado para que pueda haber transformación de células y esto puede generarnos un tumor. Entonces, el cáncer de estómago está ligado también a infecciones crónicas por Helicobacter pylori. El diagnóstico puede ser una endoscopía, una observación directa en el microscopio a partir de una biopsia, pero también puede ser por la determinación de la enzima ureasa en el aliento. Estas son todas las enterobacterias que vamos a ver, al menos las más importantes. Vamos a ver otras enterobacterias que si bien no son tan relevantes en cuanto a la cantidad de enfermedades que producen en individuos inmunocompetentes, son un riesgo inminente y un riesgo severo en individuos inmunocomprometidos. Entonces, aquí hay algo muy importante. Generalmente, mucho de las infecciones por enterobacterias se puede evitar si nosotros tenemos las medidas mínimas de higiene. Entonces, en cuanto a las medidas sanitarias que se pueden tomar como medidas profilácticas, van a ser aquellas que involucren la protección de las reservas de agua, impidiendo que nuestra agua que tomamos y el agua que utilizamos como agua potable, pues se llegue a mezclar con las aguas de los desechos, ¿verdad? Entonces esto se dice fácil, pero particularmente cuando se vive en una ciudad sobrepoblada o en un lugar con deficiencias de infraestructura, pues esto es bastante común, ¿verdad? Entonces, esta es la razón primordial por la cual se pueden evitar epidemias con ciertos patógenos que pueden poner en peligro la vida, por ejemplo, el cólera, bueno, los patógenos que ocasionan el cólera y la fiebre tifoidea. Otras enfermedades menos severas, como la salmonelosis, la gastroenteritis por Salmonella enteritidis y la infección por Escherichia coli enterohemorrágica son más comunes porque generalmente su vía de transmisión se da por el consumo de productos contaminados, los cuales pues básicamente no tienen un mecanismo de control, ¿verdad? Y Shigella, cuyo huésped es el humano, podría ser el más difícil del radical y que la vacunación se utiliza muy raramente y es muy costosa comparada con el tratamiento del drenaje, ¿verdad? Que sería la mejor opción profiláctica que nosotros tenemos. Muchos de estos agentes producen enfermedades que pueden causar la muerte, pero todos tienen algo en común y es que producen diarrea. Particularmente en la diarrea severa, la reposición de fluidos es esencial. La terapia con antibióticos se usa en la infección local severa y siempre en los casos de que haya enfermedad sistémica, ¿verdad? Más adelante vamos a ver los criterios que generalmente se utilizan para poder dar un antibiótico en la diarrea, que va a ser algo que les voy a dejar de tarea que estudien de la guía que les envié de la OMS. Pero básicamente, si hay fiebre, si hay moco, si hay sangre, pues básicamente son puntos importantes para determinar si se necesita un antibiótico. Permítanme un minuto en lo que respondo un mensaje importante. Listo. Muy bien, ya nada más de manera rápida, otras enterobacterias. Estas incluyen bacterias o enterobacterias que generalmente no afectan a individuos inmunocompetentes, pero por su alta capacidad de sobrevivir en diferentes entornos, pues van a hacer que estas bacterias sean las más resistentes a diferentes tipos de antibióticos, ¿verdad? Dentro de estos tenemos a Klebsiella, que tiene diferentes especies, Klebsiella oxytoca, que puede causar septicemia y neumonía, Klebsiella rhinoescleromatosis, que puede generar rinitis escleromatosa, donde a los individuos pues tenemos gránulos o granulomas en la mucosa nasal y pues apareciera que tienen una nariz bastante ancha como la que se observa en la imagen, ¿verdad? Klebsiella osaenae, que produce
ocena o rinitis atrófica crónica y Klebsiella pneumoniae, que se conoce como bacilo de Friedlander y es una de las principales causas de neumonía en pacientes inmunosuprimidos. Klebsiella pneumoniae es el segundo, bueno, ahí varían de acuerdo al tiempo y varían de acuerdo a los datos, pero sería el segundo lugar en cuanto a bacterias que producen septicemia, nada despreciable, y también el segundo lugar, peleándose con Proteus, como la segunda causa de infección en vías urinarias, ¿verdad? Puede causar neumonías hemorrágicas graves con expectoración densa y adherente color rojiza, como la que se puede observar aquí, ¿verdad? Esta es una muestra de una expectoración de un caso de neumonía ocasionado por Klebsiella pneumoniae. Es una de las 10 principales causas de infecciones intrahospitalarias y puede generar complicaciones como meningitis y contaminación de heridas, ¿vale? Entonces es fijadora de nitrógeno y estas son las características bioquímicas en las cuales no vamos a ahondar porque pues básicamente si ya esto está fuera del temario, nada más para que las conozcan, pues menos vamos a ver sus características bioquímicas, ¿verdad? Hago énfasis en estas porque dentro de 20 años yo creo que van a ser las que más muertes van a causar porque estas afecciones atacan exclusivamente a individuos inmunocomprometidos. Proteus mirabilis y Proteus vulgaris se encuentran entre los 8 principales causantes de septicemia del tercer al quinto lugar en infecciones del tracto urinario. Pueden provocar cálculos en vejiga y estos cálculos pueden ser hipuratos y fosfatos de calcio o magnesio, ¿verdad? Entonces, ojo, muchos de los cálculos renales pueden ser producidos por bacterias, particularmente los cálculos en la vejiga son ocasionados por proteus. También puede generar otitis, tanto otitis media, y también esta otitis puede migrar las meninges generando meningitis. Pueden generar neumonía y contaminación de heridas. Y uno de los más famosos y una de las bacterias que vamos a ver más adelante por su peligrosidad y también una de las que más preocupación causa es Pseudomonas aeruginosa. Es la patología número uno en infecciones intrahospitalarias. Es bien oportunista, un paciente quemado, un paciente inmunosuprimido que llega a un hospital, muy comúnmente se va a contaminar y generarse una infección por Pseudomonas aeruginosa. Es el primero, del primero al tercer lugar en ulceración de la córnea, primer lugar en fibrosis quística, puede causar neumonía, puede generar meningitis, puede generar otitis y en los ancianos puede producir infecciones en vías urinarias. Dentro de los principales problemas de Pseudomonas es que es multiresistente, básicamente en sus antibiogramas, en ese tiempo era susceptible a carbenicilina más gentamicina o a sulfamilón. Actualmente ya tenemos Pseudomonas resistente a todos los antibióticos, incluidos meticilina, ¿vale? Entre los factores de virulencia que tiene Pseudomonas están adhesinas como el pili, una capa que se llama capa limosa, exotoxinas, también puede producir exotoxinas como la exotoxina A, la citotoxina y también puede producir hemolicinas, exoenzima S, algunas proteasas y produce moléculas como la piocianina y pioverdina y piogelina. Particularmente la pioverdina, no sé si se alcanza a ver, pero es la que genera un pigmento verde en sus colonias. Entonces sus colonias se ven muy bonitas porque se ven como fosforescentes, se pueden ver verdes, se pueden ver rositas, dependiendo de cuál es el medio que utilicemos, ¿vale? En algunas literaturas gringas o de otros países van a decirles que huele como a almendras. En México decimos que el cultivo de Pseudomonas aeruginosa huele a tortilla quemada. Tiene un olor característico a tortilla quemada. Y con eso terminamos las enterobacterias. Y para el día de mañana, no, para el día miércoles. Ya empezamos con un nuevo tema, entonces hacemos examen de enterobacterias y ya me entregan su mapa mental sobre el siguiente tema que son estreptococos, ¿verdad? Entonces es todo por hoy, ya para que no me tarde mucho y pueda darles clases a los del siguiente ciclo. Les envío la agenda cuando acabe con los del ciclo 5
Pero pues básicamente la entrada con ustedes el día de mañana será entre 10 y 10 y media de la mañana, de acuerdo a qué horas llegue. Ya se los pondré en la agenda, 10 y media mejor para no errarle. Y pues ya el miércoles pues iniciaríamos con las exposiciones, ¿vale? Muy bien, gracias por su atención, es todo por hoy y nos Profe, vemos el día de mañana, ¿sí? dijo que el mapa se iba a entregar el miércoles. Sí, porque mañana tenemos virología nada más, ¿vale? Ah, ok, profe, gracias. De nada. Nos vemos entonces.